ocurren accidentes del tránsito en los cuales una de las premisas que se valoran está relacionada con la velocidad a que transitaba el vehículo, cuestiones estas definidas en otros países de forma técnica, no así en el nuestro, producto a que las condiciones de la vía y los medios de transporte poseen diferentes características, lo cual imposibilita que se traspolen estas investigaciones. En la actualidad existen algunos métodos de cálculos de velocidad a partir de huellas de frenaje y de derrape dejadas por el vehículo y por las deformaciones producidas por los vehículos durante el impacto contra un obstáculo fijo. Es común observar a la gran mayoría de los conductores que participan en un accidente apretar bruscamente el pedal del freno antes del impacto, lo que genera un bloqueo en sus ruedas, al ser una zona de la banda de rodamiento de los neumáticos la que roza contra el pavimento, mientras que el vehículo se desplaza, lo que hará que la porción del caucho que está en contacto con la superficie receptora comience a tomar altas temperaturas, producto a la fricción. Además, al derretirse su compuesto, este dejará una marca muy característica de tonalidad oscura que se le conoce comúnmente como huella de frenado. Los elementos que son necesarios obtener para calcular la velocidad a partir de las huellas de frenaje y de derrape son, en primer lugar, la medición correcta de la huella, donde se debe iniciar la medición desde las ruedas traseras. Después es imprescindible dominar el tipo de pavimento, ya que nos permitirá obtener el coeficiente de fricción entre neumático y pavimento, el cual varía de un tipo a otro, siendo la fricción la fuerza que se opone al movimiento de deslizamiento entre superficies en contacto. Con estos dos elementos se calcula la velocidad, teniendo en cuenta la fórmula física siguiente. El cálculo de la velocidad a partir de las huellas de frenaje o de derrape en la investigación de los accidentes del tránsito tendrá limitaciones debido a las condiciones de nuestras vías, donde en un tramo de estas existen diferentes superficies de rodamiento, por lo que se hace necesario obtener el coeficiente de fricción de la zona donde ocurrió el accidente con similares condiciones para disminuir los errores en el cálculo, que puede llegar a alcanzar los 10 km por hora, recomendándose no aplicar este método para cuando los resultados estén dentro del rango de error con la velocidad máxima permisible para ese tramo de vía. Para obtener el coeficiente de fricción de la zona donde ocurrió el accidente, es necesario realizar pruebas dinámicas, manteniendo las condiciones del accidente siguientes: climatológicas, horario del día, vehículo involucrado en el accidente o uno similar. Las pruebas para obtener el coeficiente de fricción, lo ideal será que se utilice el vehículo involucrado en el accidente, realizándolas en el tramo de la vía donde ocurrió el hecho y con similares condiciones climatológicas. Ahora, de no ser posible utilizar el vehículo involucrado en el accidente, el vehículo que se utilice debe ser similar y con similares condiciones técnicas. Para realizar esta prueba, el vehículo debe ser manejado a velocidad constante y se aplican los frenos completamente en una acción del pedal del freno. Además, será necesario realizar esta prueba como mínimo en 5 ocasiones para obtener un promedio de todas las pruebas realizadas. De no poder realizarse pruebas dinámicas para obtener el coeficiente de fricción de la vía, el perito criminalista debe remitirse a tablas que existen en las que se reportan los valores de estos parámetros, según estudios para diferentes tipos de vías, estados de los neumáticos, velocidades de los vehículos, condiciones climatológicas, etc. El derrape o patinazo es cuando el vehículo se desplaza lateralmente y las ruedas pierden adherencia. De lo anteriormente descrito, podemos resumir que las huellas de derrape son aquellas huellas marcadas por las llantas de un vehículo transversalmente al eje longitudinal de la banda de rodamiento, desplazándose lateralmente por efecto del bloqueo de las llantas del eje trasero, o cuando existe aceite o se encuentra húmeda la superficie de la vía. Las causas más frecuentes de su surgimiento son: A. Uso brusco e incorrecto de los frenos. B. Realizar giros inadecuados a excesiva velocidad. C.
aceleración brusca y especialmente con marchas cortas. D. Uso inadecuado de los frenos y de la dirección y especialmente con los neumáticos desgastados, la calzada en mal estado o los amortiguadores en mal estado. En caso de frenado brusco, el peso del vehículo se desplaza hacia adelante, bloqueando las ruedas traseras, afectando la suspensión y la dirección. Consecuentemente, se produce el derrape. Es habitual encontrar que una huella de neumático se transforme de un tipo en otro a lo largo de su recorrido o estén presentes dos tipos de mecanismos de formación a la vez, por lo que podemos hallar una huella de frenado que en su curso da origen a otra huella de derrape o viceversa, o estén presentes las dos en la formación de esta huella de transporte. Por lo que es importante antes de realizar cualquier cálculo identificar el tipo de huella con su mecanismo de formación, de frenado, derrape o ambos, a qué rueda o ruedas pertenece cada huella y la trayectoria y posición de acuerdo a la huella encontrada. El procedimiento para calcular la velocidad por la longitud de las huellas de derrape es completamente diferente al utilizado para el cálculo de las huellas de frenado, como veremos a continuación. 1. Se medirá el largo del vehículo. 2. Se realizará la correspondencia de cada huella con el neumático que la formó. 3. Se trazará una línea recta desde el borde delantero del vehículo hasta que corte con la huella producida por la rueda trasera derecha, si el desplazamiento es por el lateral derecho del vehículo. En caso que el desplazamiento sea por el lateral izquierdo, la huella que será analizada será la producida por la rueda trasera izquierda. 4. Se calcula el ángulo formado en cada posición, analizando como mínimo 3 posiciones, una al inicio, una intermedia y otra final. Una vez calculado el ángulo en cada posición predeterminada, se procede a calcular el coeficiente de fricción equivalente de la vía para esta condición, en que existe un derrape, sin aplicación de los frenos, realizando una sumatoria de todos los senos de los ángulos y se dividirá por el número de posiciones analizadas. Este valor se multiplicará por el coeficiente de fricción de la vía, que ya se explicó anteriormente cómo se obtiene. Con este valor de coeficiente de fricción equivalente y la distancia de la huella de derrape, se calcula la velocidad al inicio de este desplazamiento. Ahora, si el mecanismo de formación de esta huella de transporte que se analizó en el lugar del hecho fue producida por fuerzas longitudinales y transversales, o sea, por la acción del derrape y el frenaje de los neumáticos, además del coeficiente de fricción equivalente calculado para el derrape, habrá que calcular otro para el frenaje. En este caso se realizará una sumatoria de todos los cosenos de los ángulos y se dividirá por el número de posiciones analizadas, y este valor se multiplicará por el coeficiente de fricción de la vía. Con estos dos valores de coeficiente de fricción calculados, se obtiene otro. Al calcular el coeficiente de fricción equivalente para el derrape y el frenaje, así como con la distancia de la huella de transporte, se calcula la velocidad al inicio de este desplazamiento. Para el cálculo de la velocidad por las deformaciones de los vehículos, se utilizará un estudio basado en la resistencia de la carrocería de un vehículo y obtener su coeficiente de rigidez con la realización de ensayos de impacto de un vehículo contra una barrera fija, cuya ecuación es Para realizar las mediciones de las deformaciones que presentan los vehículos en una colisión, es necesario fijar fotográficamente los daños existentes en el vehículo con fotografía detallada y medirlas con cintas métricas.
La forma de realizar las mediciones de la zona deformada. En primer lugar, debemos conocer las medidas originales del vehículo que ha resultado con deformación en su estructura, datos que obtendremos de su tarjeta de circulación, manuales técnicos o en su defecto realizar las mediciones en otro vehículo de similares características. Se realizan 6 mediciones de la zona deformada, comenzando de izquierda a derecha, dividiendo en 5 partes iguales. Este método tendrá sus limitaciones, ya que no será aplicado para impacto entre dos vehículos en movimiento. Además, tampoco se aplicará en impacto contra obstáculos fijos en bicicletas, motocicletas, ómnibus y camiones. Al expresarse estos métodos es con el fin de que el perito pueda determinar la velocidad que discurría el vehículo aproximadamente, ya que experimentalmente se pueden realizar en el lugar del suceso pruebas con vehículos en similares condiciones que el investigado o con el propio carro que participó en el accidente a velocidades conocidas y por ende determinar el coeficiente de fricción de esa vía. Al determinarse y conocer la huella de frenado que dejó, permite despejar de las fórmulas dadas la velocidad y con ello poder saber aproximadamente la velocidad a que se produjo el hecho. Como se planteó, estas determinaciones son aproximadas, pues en ellas se depende de muchos factores que la pueden modificar, como estado técnico de los neumáticos, presión de inflado, condiciones climatológicas, factores humanos, características de la vía, etc., teniendo un rango de error según estudios realizados de 10 km/h.